El 10 de septiembre de 1862 muere el presidente don Carlos Antonio López. Y el 16 de octubre del mismo año, el Congreso nombra a su hijo, Francisco Solano López, presidente del Paraguay por un periodo de 10 años. Elisa Lins es ahora la compañera del presidente de la República, la compañera de quien dedicará sus esfuerzos a mejorar la suerte del pueblo y a engrandecer al país. Ese Paraguay que celebra su crecimiento con alegres fiestas populares y deslumbrantes reuniones sociales, donde Elisa luce la plenitud de su belleza, alegría de una nación que envidian los gobiernos vecinos, independencia que el imperialismo no perdona, y así nace la alianza de los enemigos del Paraguay, comienzo de una guerra larga, dolorosa y cruel.